Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente viendo este podcast. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya estaba esperando, el pastor Oscar González, mi pastor de la Iglesia International Christian Center, Campus Matamoros. Pastor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mayra? Muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes que van a ser testigos de estas preguntas que va a hacer nuestra amiga y hermana Mayra. Así que a ver si no nos pesca en curva. Estoy bromeando un poco, no se crea. Gracias por este espacio. Muchas gracias, pastor. ¿Qué le parece si nos vamos por el inicio? Vamos a empezar antes de su pastorado, ingeniero industrial. Por ahí, ingeniero industrial, yo quiero saber cómo es que deja de cierta manera su profesión de ingeniero industrial para pasar a formar, a ser parte de la mejor empresa con el mejor rendimiento que es el reino de Dios. Ok, creo que ya me está poniendo en jaque. No, realmente es todo un testimonio, es todo un proceso que he estado llevando para el pastorado. Y quiero ser muy sincero con ustedes, ¿verdad? La verdad que hace un par de años no tenía la idea de ser pastor, Mayra. No se me cruzaba. Y cuando llegué a pensar ser pastor, dije a los 50 años creo que está bien, ¿verdad? Ya cuando me esté retirando. Pero bueno, es muy buena pregunta. Lo voy a tratar de resumir, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar 14 años como ingeniero en una empresa. Sin embargo, Dios me estaba preparando para el pastorado. Estaba trabajando conmigo un anterior pastor muy amado mío, ¿verdad? Pero los planes que yo había trazado eran que yo quería ser pastor a los 50 años. Esa es una verdad, es una gran verdad. Hace no mucho tiempo, 3 años, tuve que pasar por un proceso muy doloroso. Fui diagnosticado con cáncer de pulmón, ¿verdad? Todos los planes que tenía, planes personales y sobre todo en la iglesia, porque siempre he sido una persona que ha servido en la iglesia. Sin embargo, Dios a través de este proceso, ¿verdad? Me dio la oportunidad de estar dentro del pastorado. Así que quisiera contarles mucho más, es una larga historia esto. Y así que no fue al tiempo que yo creía, a mis 50 años, sino a mis 35 años de edad, que puedo ejercer el llamado pastoral. Y creo, como Mayra lo compartiste, es el mejor momento, es la mejor institución y es el mejor jefe. Nuestro Padre Celestial creo que es lo mejor que pude haber escogido. Así que fue un tiempo y un proceso de nuestro Dios y por ello estoy aquí. Con gusto les explicaría todo el testimonio, pero tenemos un tiempo también. Pastor, usted decía algo bien importante. Nos empezaba a abrir un poquito esta situación de su corazón cuando le diagnostican el cáncer. Nosotros quisiéramos saber qué es lo que usted siente como hombre de fe cuando escucha esa palabra cáncer en su vida. Quiero saber, porque a veces las personas piensan que como pastores o como líderes no pasan situaciones difíciles. Y en este momento que usted nos comparte esta situación, quiero que usted nos diga qué fue lo que pasó en ese momento, en esos segundos, cuando usted escucha esa palabra que se lo estaban diciendo hacia su vida. Ok, muy bien. Pues fue algo que no esperaba, ¿verdad? Estaba primero en una etapa de mi vida eh, donde todo fluía, donde todo corría muy bien, personal, mi vida cristiana. Déjenme decirle, ¿verdad? Que no soy pastor por esta situación. Eso ya estaba trabajando un par de meses o unos par de años atrás, pero simplemente el tiempo de Dios se vino antes de lo que yo esperaba, no es lo que yo quiero. Ahora bien, cuando llega esta situación de cáncer, ¿verdad? Fue algo muy duro para mí, fue muy difícil. Aunque ya conocía al Señor y ya tengo varios años en el cristianismo, esta fue una etapa muy dura para mi vida, para mi familia. Sentía que todo se me venía abajo, que todos los planes, todo lo que yo tenía para mi vida, para mi familia, se derrumbaba. Fue un momento crucial, un momento de determinación. Humanamente podemos decir, bueno, Dios, ¿por qué? Si yo te he estado sirviendo, ¿por qué me pasa ahora esto? Sin embargo,
mi corazón se quebrantó, no entendía, era un caos total en mi ser, en mi interior, pero tomé la determinación de levantar mis manos y decir, Dios, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, no entiendo esta situación, pero yo sigo creyendo en ti, yo tengo fe en ti y voy a continuar. Así que me determiné a seguir en el cristianismo, todavía no era pastor, posteriormente se vino esta oportunidad, la cual por la gracia y la misericordia de Dios se me dio a mi vida. Y pues esto es el principio. Sentí como todos sentimos, los pastores somos seres humanos. Eh, También de repente pasamos por situaciones, pero clamamos a Dios y clamamos a esa fe que proclamamos como líderes y como pastores. Pastor, usted mencionaba que en ese momento usted no estaba como pastor y es verdad, tal vez las personas que nos están viendo no saben que este llamado, este servicio que usted está dando como pastor tiene bien poquito que acaba de empezar. Realmente yo creo que menos de un año, pero hay algo que a mí me llama mucho, que a mí me ha llamado mucho la atención de este tiempo que yo he tenido la oportunidad de estar bajo la cobertura de usted, de estar sirviendo en su iglesia, es que a pesar de que usted tiene esa lucha, yo en ningún momento lo he visto. Es más, yo me atrevería a decir que las personas que no saben que usted está pasando por esto ni siquiera se percatan, porque siempre lo he visto como un pastor que siempre está en constante movimiento, siempre está impulsando a más allá. Ahorita que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, de que no nos estamos congregando físicamente, yo lo he visto demasiado activo, impulsándonos a veces en buena manera, no nosotros, a seguir haciendo iglesia, a seguir avanzándonos, a no quedarnos detenidos. Y yo eso lo he admirado mucho de usted, o sea, que su fuerza sigue mucho mejor o mayor. En realidad, la clave de todo esto es tener, como en algunas otras ocasiones, Mayra, lo he compartido, es tener una relación con Dios, una relación constante. Eso fortalece nuestra fe, eso fortalece nuestra vida, tanto física como espiritual. Y pues vaya, esa es la fe, el poder seguir avanzando a pesar de las circunstancias o a pesar de las adversidades. Es la fe la que nos mantiene en lucha, es la fe la que nos mantiene fortalecidos, ¿verdad? Y sobre todo conectados con nuestro Dios, ¿verdad? Y sí, me han tocado algunas personas que me dicen, cuando doy mi testimonio, me dicen, oye, es que pareciera que no tienes nada, ¿verdad? Y eso para mí, pues me da gozo porque sé que son las fuerzas de Dios operando en mi vida. Y ahí es la fe realmente hecha una realidad en mi ser. Algunos otros me dicen, oye, pues es que estás muy joven. Y algunas veces cuando me dicen esto, no, es que no estoy joven, es que las fuerzas de Dios están conmigo. Eso me da el ímpetu para poder continuar, para seguir exhortando a aquellos que también pasan cosas como uno. Nosotros, los pastores, pasamos por muchas situaciones, pero confiamos en Dios y esa es la fe que nosotros exhortamos, esa es la fe que nosotros animamos a la iglesia para que continúe, que no hay nada imposible para Dios y que si Dios dice que no hay nada imposible para Él, nosotros creemos y si creemos tenemos que seguir avanzando. Realmente la clave de esto, de las fuerzas de poder seguir avanzando, se llama Jesucristo. Y eso es lo que proclamamos los pastores, líderes en la iglesia de ICC. Pastor, usted ya, ahorita llamaba mucho mi atención una palabra que decía y decía usted, la fuerza de Dios está conmigo. Viene este tiempo donde usted toma la iglesia, empieza a pastorear y a los pocos meses se nos viene esta crisis que no nada más lo enfrentamos nosotros como ICC, sino que a nivel general, esto de la pandemia. ¿Qué pasa por su mente cuando a pocos meses de empezar a pastorear se encuentra con esta crisis? Ok, creo que para empezar a todos nos toma por sorpresa, en el sentido de no esperábamos que esto llegara a tener un impacto a nivel mundial, pero finalmente esas mismas fuerzas que estaban operando en mi vida, cuando he estado pasando por procesos en lo personal, Mayra, es el mismo poder de Dios que opera en el mundo, ¿verdad? Pero es cuestión de que nosotros creamos. Realmente fue difícil, hubo un momento, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué todo se viene abajo? A ver, tengo 5 meses apenas en el pastorado, ¿verdad? Se viene toda esta situación, pareciera que el barco se me viene abajo, pero claro, como pastor, hey, Oscar,
no es tu barco, es el barco de Jesús. O sea, es de Él. Y como lo he hecho en mi vida personal, siempre lo entrego todo a Dios. Ahora lo hago lo mismo para la iglesia. Señor, es tu iglesia. Yo solamente soy un administrador, soy un servidor tuyo y vamos a continuar. Tuyas son las fuerzas, tuya es la fe que opera en mi vida y que opera en la iglesia. Así que realmente, pues, esto vino para caernos de sorpresa, vaya. Pero esa es la fe, Mayra, una vez más, es la perseverancia en Dios, el no darte por vencido. Mientras hay vida y aliento, y mientras eso suceda, vamos a exaltar el nombre de Jesús. O sea, realmente mantener la esperanza. Y dice la Escritura, puesta vuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces, mientras Dios nos da ese aliento y esas fuerzas, nosotros seguimos operando por la fe por medio de Jesucristo. Como usted mencionaba, pastor, fue un episodio que nos tomó por sorpresa, pero lo que a mí me dio bastante gusto de todo esto fue que no ha habido ni un solo domingo de esta cuarentena, más de cuarentena que llevamos, que como iglesia nos hayamos quedado sin alimento. Desde el primer domingo que ya no pudimos venir presencialmente a la iglesia, desde ese domingo se empezó a compartir por redes sociales. O sea, en verdad como iglesia, como pastor, fue una reacción bien rápida. O sea, nosotros no podemos decir que nos quedamos sin escuchar palabra porque ustedes estuvieron ahí para actuar y para decir, ok, se cierran las puertas de la iglesia, pero se abren las puertas a las redes sociales. Creo que eso es un conjunto, ¿verdad? Realmente nuestros pastores principales en ICC, como el pastor Víctor Echevarría, que es nuestro pastor principal, ha hecho un esfuerzo tremendo para que esto continúe. Y esos deseos que están en Él y que están en mi vida, creo los pone el Espíritu Santo, esos deseos de poder seguir, de poder continuar, de poder seguir siendo luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas. El no quedarnos callados, el poder seguir compartiendo con la gente, eso es la determinación de poder seguirlo haciendo en todo momento. Pensamos por un momento, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir siendo iglesia. Como he visto que muchos otros pastores, otras iglesias y líderes han estado llevando a través de estos medios la palabra de Dios. Creo que eso es genial y eso abre una puerta muy grande para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones. Tal vez algunos no puedan venir a una iglesia el día de mañana, que esto se abra otra vez, pero van a tener esa opción. Eso vino para quedarse. Creo que la clave está en la persistencia. Es una de mis palabras favoritas. Ser persistente y ser persistente en las cosas o en el camino de Dios. Pastor, otra de las cosas que veíamos en este tiempo de cuarentena, de pandemia, fue que no nada más hubo esa acción en los servicios online, sino que yo recuerdo que a pocas semanas de estar sin estar congregándonos, lanzaron este evento, este proyecto de recién empezó la pandemia, fue de que la gente se empezó a quedar sin trabajo o los empezaron a mandar a sus casas reducidos a un cierto porcentaje de sueldo. Entonces ICC reacciona y dice, hey, tenemos miembros de la iglesia que tal vez están padeciendo. Entonces vienen y dicen ustedes, ok, vamos a hacer esto, vamos a entregar despensas. Y yo recuerdo que dentro del protocolo de medidas preventivas, usted accionó, la iglesia accionó, el pastor Víctor desde Bronzeville accionó y empezamos a apoyar a nuestra iglesia con esto de las despensas. Ok, primero quiero que sepan que tenemos unos valores y una visión en ICC. Es algo que está en nuestros corazones, ¿verdad? Y puedo citar un montón de citas bíblicas que habla sobre el amor, el dar, ¿verdad? Es uno de nuestros valores en ICC, es el amar a la gente y es una manera en que nosotros demostramos que amamos a la gente. Pero quiero decir algo, que todo esto es gracias a la generosidad de ustedes mismos, de la misma iglesia, que puede bendecir a otros. Y eso es lo que hemos estado llevando, ¿verdad? Realmente es la misma iglesia que es generosa, ¿verdad? Y nosotros como pastores, ¿verdad? Obviamente somos administradores y administramos esta parte para poder hacer llegar esa despensa o esa ayuda a las personas que lo necesitan. Creo que esto es importante porque todos pasamos necesidad en un momento. Y van a decir, oye, ¿cómo el pastor va a pasar necesidad? Hubo un tiempo en mi vida, cuando pasaba por esto del cáncer, donde tuvo mucha necesidad y vi la mano de Dios tocando los corazones de otras personas para bendecirme en mi vida. Entonces, hay una escritura que me encanta,
Da de gracia lo que de gracia recibiste. Si tú eres bendecido, tienes que bendecir. Y si no has sido bendecido, como quiera bendice. Dios nos enseña el principio de bendecir, el principio de dar. Entonces, eso es lo que hacemos como iglesia. Nuestro pastor, son pastores generosos. Nuestra iglesia es una iglesia generosa. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todos ustedes, de toda la gente que participa en las iglesias para poder dar y bendecir al que más lo necesita. Algo importante, y quiero agregar o añadir, es que todos en algún punto recibimos una bendición. A veces estamos en necesidad. Pero algo que yo he aprendido en esto, en ser generoso, no solamente que es, yo estoy dando y estoy siendo generoso, no. Es que estás mostrando el amor de Dios. Estás mostrando a esas personas que Dios los ama. Porque es a través de esas obras. Y dice la Escritura que las obras sin fe es muerta. Y esas son las obras que nosotros debemos de hacer, de dar y ser generosos. Así es, pastor. Sí, tiene mucha razón todo esto que decía. Yo confirmo su comentario, somos una iglesia generosa, no nada más desde usted como pastor, desde el pastor Víctor Echeverría, sino todos. O sea, yo he visto cómo realmente todos han respondido a esa generosidad y no por el compromiso, sino por lo que usted decía, dar de gracia lo que el Señor ya nos ha dado. Para cerrar con este podcast, yo quisiera que usted nos compartiera un poquito de estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que usted piensa como pastor? Yo sé que la gente piensa que estamos en tiempos muy difíciles, pero como iglesia sabemos que estos no son los tiempos difíciles, sino que vienen tiempos a lo mejor mayormente complicados. Ok, no quiero predicar toda una escritura, pero si ustedes leen la Biblia, van a ver a través del tiempo episodios difíciles como estos, episodios que la iglesia primitiva pasó, momentos duros, momentos difíciles. Nosotros vivimos una etapa difícil, pero no imposible. Vivimos una etapa donde tal vez el poder, o mejor dicho, el poder humano no opera, pero sigo creyendo que el poder de Dios sigue operando, que el poder de Dios sigue siendo manifiesto, sigue creyendo, y esa es la fe, Mayra. Una vez más, volvemos al principio de todo esto. Para poder mantenerte, para que la gente pueda mantenerse de pie y firme, necesita una relación con Dios, necesita creer, necesita tener fe para con Dios, de que Dios hace lo imposible, lo hace posible. Y sigo creyendo en el Dios, ¿verdad?, que sana enfermos, en el Dios que hace grandes milagros, señales y prodigios. Y eso me mantiene porque estoy a la expectativa, no de lo que va a suceder con el caos que está ocurriendo en el mundo, sino a la expectativa de lo que Dios está haciendo en las personas, de lo que Dios al final de todo esto va a traer para nosotros como sus hijos, pero también para aquellos que no lo conocen. Realmente creo en lo que Dios está trabajando, que esto va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Creo en ese Dios que dice, ¿verdad?, que los jóvenes tendrán sueños y visiones, los ancianos. Creo en ese Dios poderoso y grande. Estoy a la expectativa de lo que Él va a hacer, de su gloria. Y tal vez algunos de ustedes están pasando por momentos duros, pero en los momentos duros estoy convencido que es donde más conocemos a Dios si usted lo busca. Así que esta situación que ha venido no es para detenernos, sino para avanzar. Lea la Biblia, vea todos esos pasajes, vea todas esas historias, vea donde el pueblo era sometido, donde el pueblo era golpeado, incluso si hablamos de la historia del pueblo de Israel con Egipto. Pero fue donde en esa necesidad Dios obró poderosamente. O sea, realmente Dios obró grandemente. Ahí no podía obrar el hombre, pero obró Dios con su gloria y su poder. Sigo creyendo lo mismo para esos tiempos y para esta situación. Pastor, ya para cerrar, en una sola palabra, ¿cómo definiría usted lo que Dios le ha enseñado en este tiempo de aislamiento? Ok, con referente al COVID, ok, en este tiempo lo resumiría en una sola palabra que Dios trajo precisamente esta semana: perdón. Lo resumiría así, porque Jesús vino a perdonar. Wow. Me dejó sin palabras, pastor, con su palabra. Realmente me llegó también y yo creo que es real. O sea, Dios nos llama en este tiempo, no nada más como iglesia, como mundo en general, al perdón, porque todos siempre tenemos algo que ha estado ahí, que tal vez
no lo hemos entregado. Pastor, pues muchas gracias por tomarse este tiempo, de estar con nosotros en este podcast. Esto fue Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, con el pastor Oscar González de International Christian Center y una servidora, Mayra Hernández.